Deuteronomio capítulo 10, versículo 11 en adelante vamos a leer. Creo que ya varios hermanos lo tienen. Veo que están colocándose en pie. Así es que vamos a dar lectura. Deuteronomio 10, versículo 11 en adelante. Y me dijo Jehová: levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Y hablamos bajo el tema, ¿qué pide Jehová de ti? Bien, estamos en un momento, hermanos, acá en la palabra, cuando el pueblo de Israel se preparaba para reiniciar la marcha a través del desierto. Acababa de suceder el evento de la rebelión del pueblo, cuando adoraron el becerro de oro, cuando el primer pacto fue quebrantado por el pueblo, que violó las leyes de Dios, no esperaron el momento que Moisés bajara del monte, y todo lo que conocemos que sucedió. Dios dictó nuevamente su ley para el pueblo. Y en el versículo 11, por eso leemos que dijo Jehová, le dijo Jehová a Moisés: levántate, anda, para que marches delante del pueblo. Comiencen ya la nueva jornada. Pero antes, Dios le hizo unas peticiones al pueblo que debían tomarlas muy en cuenta. Así como el padre, cuando el hijo va a salir o va a emprender un viaje o un trabajo, un padre o una madre de familia le da instrucciones a su hijo cómo se debe comportar. Así, de esta manera, Dios le estaba dando al pueblo cómo debía comportarse, a fin de que, dice el versículo 13 en la última parte, para que tengas prosperidad. No la prosperidad que hoy se conoce como la doctrina de la prosperidad, sino para crecer en lo espiritual, para mantener la comunión con Dios, para conservar la bendición de Dios, para que no suceda lo que había sucedido con los padres de ellos, que habían sido consumidos, que habían quedado en el desierto por su desobediencia. Entonces, para que fueran prosperados, para que fueran bendecidos, eso le estaba diciendo. Entonces, hay una pregunta acá en el versículo 12, y dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide de ti? Dice: sino que temas a Jehová tu Dios. Está diciendo, esta palabra "si no" significa, mira, si es fácil, no es algo tan complicado, sino solamente estas cosas son las que quiero que guardes, solamente esto. Y le dice: sino que temas a Jehová tu Dios. Le estaba diciendo: no te estoy pidiendo una cosa complicada, no te estoy pidiendo algo así.
En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 30, encontramos las palabras del Señor Jesucristo que dijo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay personas que se asustan cuando se les habla del Evangelio y dicen: no, es que es muy difícil, eso cuesta, eso son requisitos muy estrictos. Pero Jesucristo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando amamos a Dios, hermanos, servirle, amarlo, honrarlo, hermanos, no es una cosa tan complicada. Bueno, entonces le dice, en primer lugar le dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que anden en el temor de Dios. Cuando hablamos del temor de Dios, hermanos, estamos hablando de respeto a Dios. El temor de Dios no es el miedo psicológico o el espanto, sino el respeto, la reverencia a Dios. Reverencia, hermanos, cuando estamos en la casa de Dios. Reverencia cuando en nuestra conducta, cómo nos comportamos allá afuera. Dice Filipenses en el capítulo 2, versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces el apóstol estaba diciendo: hoy que yo ya no voy a estar con ustedes, sigan con temor, sigan ocupados en la salvación con temor y temblor. Y así les estaba diciendo también el Señor: hoy que van por el desierto, sigan conduciéndose en el temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, hermanos, tenemos la capacidad de conducirnos con sabiduría. Tenemos la capacidad de tener sabiduría en la toma de decisiones. Ellos en el caminar por el desierto se iban a encontrar con situaciones muy difíciles. Ellos iban a la conquista. Ellos iban a un lugar, a la tierra prometida. Iban a enfrentarse con muchas dificultades. Pero si caminaban en el temor de Dios, Dios les iba a ayudar. Ellos iban a tener la sabiduría para saber tomar sus decisiones. Entonces, y le sigue diciendo: que andes en todos sus caminos. Cuando caminamos, cuando andamos en los caminos de Dios, hermanos, uno por lo general, cuando va a algún lugar, ya conoce la ruta. Bueno, en esos tiempos no habían calles ni nada de eso, sino que eran caminos. Pero siempre, hermanos, en los caminos a veces hay obstáculos, hay dificultades, hay problemas. Entonces cuando le dice que andes en todos sus caminos, en los caminos de Dios. Y no por andar en los caminos de Dios, eso no nos hace estar exentos de problemas y de situaciones. Pero cuando andamos en los caminos de Dios, hermanos, aprendemos a conocer la voluntad de Dios. Y cuando caminamos bajo la voluntad de Dios, no nos extraviamos. Y aunque haya dificultades, no nos extraviamos. Fíjese que dice que andes en todos sus caminos, que no nos extraviemos. La Biblia dice, hermanos, en el libro del Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando andamos en el camino de Dios, sabemos que puede haber dificultades, pero no nos vamos por el camino fácil. El camino de Dios, hermanos, requiere esfuerzo, requiere sacrificio.
hacer la voluntad de Dios, hacer lo que a Dios le agrada. Que aunque haya, digamos, alternativas, que aunque haya otras opciones cómo salir bien, que aunque querramos hacer las cosas de manera que podamos pensar que vamos a engañar al Señor o que nos van a salir bien las cosas, dice la Biblia que hay camino que parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. Por eso nosotros, hermanos, debemos andar por el camino de Dios, por los caminos de Dios, lo que Dios nos señale, porque vamos en sus manos. Y le sigue diciendo, y que lo ames. Y amar a Dios, hermano, no solamente es decir, sí, yo amo a Dios. Tanta gente que dice que ama a Dios. Amar a Dios, hermanos, implica consagración, implica entrega, implica confiar en Dios, tener fe en Dios. Eso es amar a Dios. No solamente decir yo amo a Dios y vivir una vida desordenada. Y Dios pide que lo amemos. El primer mandamiento, en el libro del Éxodo que encontramos en el capítulo 20, el primer mandamiento es: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios pide que lo amemos. Dios pide que nos consagremos a Él. Dios pide, hermanos, que nos dediquemos a Él, que lo honremos. Eso pide el Señor. Y también dice: y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Notemos, hermanos, que el servicio a Dios va en cuarto lugar. Primero, hermanos, el Señor les habla del temor a Dios, les habla de los caminos de Dios, les habla del amor de Dios, y en cuarto lugar les habla del servicio a Dios. Hermanos, el servicio a Dios es el producto, el fruto de la consagración de nuestras vidas al Señor. A veces nos confundimos y creemos que lo primero es servirle al Señor. Cuando le servimos a Dios, hermanos, es porque hemos obedecido su palabra, porque dice después que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos. No se trata solamente de desempeñar un privilegio. Yo tengo un privilegio y lo voy a hacer para el Señor, pero ese es el producto, hermanos. No es el primer paso, es el fruto del temor a Dios, es el fruto del amor de Dios, hermanos. Por eso el servicio a Dios es algo tan especial, y muchas personas, hermanos, buscan hacer algo para Dios, pero no tienen una vida consagrada a Dios. Hay personas que creen, bueno, y uno agradece. Hay personas que cuando uno va a tener una campaña, gracias a Dios por la gente que colabora y todo, le ayudan a uno a cargar sillas, le ayudan a uno, y gracias a Dios, y que Dios los bendiga, y de hecho pues Dios los bendice. Pero no se trata de eso, hermano, de lo que vamos a hacer en un momento, sino se trata de que nuestro servicio a Dios es un fruto de nuestra consagración, de nuestra conversión a Dios, de nuestro amor a Dios, hermano, de nuestro respeto al Señor. De allí nace el servicio auténtico al Señor. Contaba un pastor, hermanos, que él en un tiempo pastoreó en una finca, y el señor que mandaba en la finca tenía la devoción que todos los días a las 6 de la tarde le mandaba a él un botecito con frijolitos recién cocidos y unas tortillas. Todos los días le mandaba de la finca un bote de frijoles y las tortillas recién hechas. Y para él era una bendición, porque tenía a sus niños, y él oraba por ese señor, y él todo el tiempo lo hacía. Pero contaba el hermano que lamentablemente él salió de ese lugar, y aquel señor que estuvo teniendo ese gesto de bondad con él, que fue muy bueno, pero nunca se convirtió al Señor.
Nunca se convirtió, y él todavía cuando se iba le dijo: usted ha sido muy bondadoso, yo quisiera que usted se entregara al Señor. No, le digo, eso no. Ella le empezó a decir ciertas cosas. Entonces no se trata solamente de hacer un servicio, sino nuestro servicio al Señor debe ser fruto de nuestra obediencia al Señor, de nuestra consagración. No solamente es así. Miren, hay mucha gente que le gusta prestar servicio en la iglesia, pero no es el producto. Es una bendición, yo no digo que no, pero el servir a Dios, hermano, es producto de nuestra consagración al Señor, es producto de nuestra consagración. Entonces, hermano, en resumen, yo quiero hacer dos menciones solamente acerca de lo que significan las peticiones de Dios en nuestra vida. ¿Qué es en realidad, en resumen, qué es lo que el Señor nos está diciendo realmente en nuestro tiempo? Mire, el Señor nos está diciendo, hermano, que es necesario que en nuestra vida esta gente iba a continuar su ruta en el desierto. Y nosotros, hermanos, estamos en esta vida también caminando, expuestos a peligros, expuestos a situaciones diversas, expuestos a tentaciones. ¿Y qué quiere decir esto para nosotros? Mire, Dios quiere que nos acerquemos más a Él. Por favor, hermano, joven o adulto, acérquese más a Dios. Dice en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 8, dice: acercaos a Dios. Este pueblo debía caminar cerca de Dios, por eso Dios les dio esas indicaciones, para que no se extraviaran, para que no se alejaran, para que no se perdieran. Porque Dios quería, hermanos, que este pueblo estuviera en comunión con Él. Dice Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquella gente, hermano, los padres de esta generación se alejaron de Dios por su pecado. Renunciaron a las promesas de Dios. Perdieron su salvación. Quedaron tirados en el desierto porque se alejaron de Dios, se olvidaron de Dios. Y vea qué bonito lo que la Biblia nos dice: que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros. Qué bonito, hermanos, es sentir la presencia de Dios, hermanos. Y dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Yo encontré, hermanos, este versículo en la versión o en la traducción del lenguaje actual. Y este mismo versículo dice así: háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Mire qué bonito, ser amigo de Dios. Si buscamos la amistad de Dios, la encontramos. Si buscamos estar cerca de Dios, Él va a estar cerca de nosotros. Dice: pecadores, dejen de hacer el mal. Que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar. Deben tomar una decisión: o Dios o el mundo de pecado. Dice que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar. Hay gente que dice que ama a Dios, pero quieren vivir la vida que a Dios no le agrada. Y por eso el Señor, hermano, está pidiendo de nosotros, hermanos, esa conducta, esa dedicación. Porque quiere, hermanos, el Señor que no estemos solos. Él quiere estar con nosotros, hermanos, hoy más que nunca. Necesitamos estar cerca de Dios. Necesitamos estar cerca de Dios, que Él nos fortalezca.
Cada día hay cosas tristes, hermano. Mire, este día me entero que un vecinito, falleció. Ya anciano, un señor bien tranquilo, yo lo saludaba todos los días. Falleció. Mire, que yo estoy sintiendo un dolor, hermanos. Cuando paso por ahí, por donde ellos, en la esquinita donde ellos vivían, tienen una tienda, la tiendita está cerrada. Miren, se respira un dolor cuando uno pasa por allí, hermanos. Y cuando está, por eso necesitamos estar cerca de Dios, hermanos, porque la vida está cada vez más difícil. A los israelitas los amenazaban los enemigos, los amenazaban las serpientes del desierto, las víboras, las arañas y tantas cosas. Ahora el enemigo, hermano, nos amenaza con cosas diferentes, hermanos, para ponernos tristes, para ponernos afligidos, para que la fe se palidezca, para que no tengamos fe, hermanos, para que la perdamos. Pero acerquémonos a Dios, hermano. Acerquémonos a Dios. Tengamos temor de Dios. Amémosle, sirvámosle, hermano, con un corazón sincero. Una segunda cosa que yo traigo, hermanos, en el resumen de esto, es que también Dios quiere que aprendamos a esperar su voluntad. Aprendamos a esperar en Dios. Hay un versículo muy lindo que dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 24. Sí, versículo 24. Lamentaciones 3, 24 dice, vea lo que dice el profeta: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. En las situaciones, ya sean difíciles o en las, digamos, en las etapas de la vida, acostumbrémonos y aprendamos a esperar en Dios. A esperar en Dios. Esperar, hermano, significa tener paciencia. Esperar, hermano, significa tener fe que algo va a suceder. Y esa fe debe ser en Dios. Cuando se trata de esperar, yo siempre siempre recuerdo una escena bien recurrente en mi vida cuando yo estaba pequeña. Mi abuela tenía un hijo en el extranjero y cada cierto tiempo él venía al país. Les estoy hablando cuando el aeropuerto era no el aeropuerto de Comalapa de ahora, no existía, sino que era el aeropuerto de Ilopango. Ahí llegaban, ese era el aeropuerto. Entonces yo recuerdo que la época que venía ese tío, miren, era una cosa, una emoción. Yo no tenía por qué alegrarme, yo estaba cipota, pero me transmitía, mi abuela me transmitía la emoción de ella. Entonces, llegado el día, nos íbamos al aeropuerto. Y en ese tiempo era todo muy diferente. Había como una especie de terraza, donde uno llegaba y esperaba el avión donde venía la persona. Entonces, hoy los pasajeros en los aviones hoy ponen una manga. Ya no se ve cuando el pasajero baja o sube al avión. En ese tiempo ponían una escalera para que subieran o para que bajaran. Entonces, cuando estábamos ahí en la terraza, recuerdo que mi abuelo una espera de ella, pero con alegría. Y como les digo, era rústico el sistema del aeropuerto. Entonces veía venir un avión, ¿verdad? Y decía ella, le brillaban los ojos. Y yo, como estaba cipota, yo veía por otra parte, yo me iba a correr, pero de repente llegaba donde ella y la veía que le brillaban los ojos. Y decía, en ese avión viene mi hijo. Y llegaba el avión, bajaba las personas y no, dice, entonces en el otro.
De repente venía un avión y mi abuela decía, ahí viene, la espera, ansiosa. Cuando bajaba la escalera del avión, ponía la escalera, entonces ella estaba a la expectativa, viendo los que bajaban, las personas que bajaban, y todos los que bajaban saludaban porque ahí estaba su familia en esa terraza. Uy, les estoy hablando de unos casi 50 años atrás. Muchos no habían nacido. Entonces, ni los papás de ustedes que habían nacido. Entonces, cuando de repente mi abuela veía al hijo, ¿verdad? Él saludaba. Allá, mire, era una emoción. Allá está. Ya viene. Bueno, y era una emoción que no se imaginan. Una espera con ansias, una espera con alegría. Y con la seguridad que iba a venir su hijo. Si no era en un avión, era en otro, pero que iba a venir. Y hermanos, aprendamos a esperar en Dios, porque la bendición va a llegar, hermanos. La respuesta de Dios va a llegar. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero no desmayemos, hermanos. Dice acá Jeremías, y en el versículo 25 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan. Mire, mientras esperamos en Dios, recibimos los beneficios de Dios, hermanos. ¿Qué estamos esperando? Bueno, todos queremos algo. Todos esperamos en Dios. Todos esperamos, le pedimos al Señor la salud, le pedimos por la familia, por los hijitos, por la iglesia, los hermanos que están enfermos, tantas cosas. Pero Dios, hermanos, nos hace sentir su bondad, porque Dios es bueno. Dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Hermanos, aprendamos a esperar en Dios, al alma que le busca. Significa esto, hermanos, que la espera en Dios es una condición espiritual. Jóvenes, esperen la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que le piden al Señor? Bueno, todos les pedimos, como les digo, llegamos a viejos, nos morimos pidiéndole al Señor. Pero en el caso de la juventud, los jóvenes esperan muchas cosas. Culminar sus estudios, hallar trabajo, casarse. ¿Por qué no? Pues si casarse, oren por el esposo y por la esposa, para formar sus respectivas familias que adoren al Señor. Pero mientras están en la espera, no olviden las peticiones que Dios hace. Dios pide que teman a Dios. Los jóvenes deben caminar en el temor a Dios, que anden en sus caminos, que lo amen, que le sirvan, que guarden su palabra. De esa manera, ustedes pueden estar cerca de Dios y pueden esperar en Dios. Eso es lo que Dios nos pide a todos, pero la juventud, los jóvenes tienen, con ayuda del Señor, un largo camino, tienen que esperar con la confianza puesta en Dios. No tomen decisiones precipitadas. Dice, repito el versículo 25 de Lamentaciones, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Jóvenes, no se avergüencen de servir a Dios, no se avergüencen del evangelio, esperen en Dios, Dios le dará la bendición esperada. Vamos a orar. Amantísimo Dios, gracias Señor, te alabamos Padre por tu misericordia. Gracias mi Dios, porque nosotros, al igual que el pueblo de Israel, también cada día emprendemos la marcha, Señor. Cada día, Padre, confiando en tus promesas, mi Dios amado, nos enfrentamos al reto de cada día, Señor. Oh Dios mío, bendice en esta noche, Padre, a los hermanos que están con nosotros en línea, Señor. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Si hay peticiones, Padre, yo te ruego, Señor amado, que les conceda esas peticiones conforme a tu voluntad.
Padre, oramos por la familia de la hermana Julita de Pacheco, Señor. Oramos por su familia, Padre, por la iglesia donde ellos pastoreaban, Señor. Dios mío, hay momentos de mucho dolor, de mucha tristeza, Padre, pero nos tomamos de tu mano y te suplicamos fortaleza. Padre, si hay enfermos en los hogares de mis hermanos, pon tu mano sanadora, Señor. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos este momento tan hermoso, Señor, para compartir tus bendiciones y compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor.